Bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy les hablaremos de los movimientos artísticos del siglo XX. Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos, fauvismo, futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, entre otros, que surgieron tanto en Europa como en Hispanoamérica a principios del siglo XX y que tuvieron auge a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914, superponiéndose unas a otras o de manera paralela. Por eso encontramos artistas que pertenecen a varios movimientos. El expresionismo y su importancia es una vanguardia artística europea de principios del siglo XX. El propósito de los artistas era despertar las emociones de la sociedad por medio de gustos comunes y artísticos eclécticos. El expresionismo no tiene una ubicación geográfica definida y su duración es imprecisa. Sin embargo, diversos expertos concuerdan que apareció en Alemania a mediados de 1905. El expresionismo, como su nombre lo indica, buscaba hacer expresión de sentimientos y emociones con una visión trágica del ser humano, en gran parte por el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial. De este modo, los artistas exageraron y distorsionaron temas en su proceso de catarsis, revelando sobre todo el lado pesimista de la vida. Buscaban plasmar su subjetividad de una manera totalmente distorsionada. Los personajes más representativos fueron Ernst Kirchner, 1908 a 1938, Erich Heckel, de 1883 a 1970, y Carl Schmidt Rudolph, de 1884 a 1976. Manifestaciones. Pintura. Dos muchachas en la hierba, 1926, de Otto Müller. Tres bañistas, de Ernest Ludwig. Y de en escultura, Eva Auf, de Schwann, 1906, bronce, de Bernhard Hoetger. Fauvismo. El fauvismo o fauvismo fue un movimiento pictórico de vanguardia que tuvo su origen en 1905 en París, Francia. La máxima plástica del fauvismo fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. Importancia. Esta corriente tuvo importancia para la evolución de otros lenguajes plásticos. Marcó una ruptura con la tradición, un alejamiento de la realidad y una franca rebeldía. Personajes destacados: Henri Matisse, André Perrin, Maurice Blanc-Minck, Raoul Dufy. Manifestaciones y obras. Escultura. El raptor de Proserpina, Lorenzo Bernini. Fragmento de 3 piezas, reclinada, Henry Monroe. El beso, Auguste Rodin. Pintura. La raya verde, de Henri Matisse. Landscape near Chateau, André Verani. Turkish Café, Auguste Maquet. Prades del Pueblo, Joan Miró. Futurismo. Se conoce como futurismo a una de las muchas corrientes artísticas que compusieron las vanguardias europeas del siglo XX, surgido en Italia en 1909 cuando el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti publicó en el diario Le Figaro de París su manifiesto futurista. Se trataba de un movimiento habido por romper con la tradición, el pasado y lo considerado hasta entonces como rasgos principales del arte y la poesía, postulando en su lugar la exaltación de lo sensual, lo nacional y la irreverencia. Importancia. Un sello distintivo del arte futurista es la representación de la velocidad y el movimiento. En particular, se adhirieron a los principios del dinamismo universal, lo que significa que ningún objeto individual está separado de su fondo o de otro. La importancia que tuvo el futurismo más allá de sus méritos artísticos consistió en crear una estética desde cero, con lo que se hizo posible una profunda renovación de las técnicas y principios artísticos, cuyas repercusiones aún se sienten. Personajes destacados: Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Joseph Stella, Giorgio Morandi. Obras: Formas únicas de continuidad en el espacio, 1913, de Umberto Boccioni. Escultura. Manifiesta futurista, 1909, de Filippo Tommaso Marinetti. Literatura. Dinamismo de un perro con correa, 1912, de Giacomo Balla. Pintura. El cubismo es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX en Francia. El cubismo fue un movimiento de ruptura con la tradición artística anterior. Los artistas cubistas buscaban representar la realidad de una manera diferente, rompiendo con la perspectiva tradicional y mostrando los objetos desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Con esto, el cubismo abrió nuevas posibilidades expresivas, liberando el arte de las restricciones de la imitación mimética y dando lugar a la experimentación y la creatividad. Los personajes más representativos fueron Pablo Picasso, Georges Braques y Max Jacob. Manifestaciones. La pintura Les Demoiselles de Avignon de Pablo Picasso en 1907, en la literatura Los poemas de Pascua en Nueva York de Blake Sanders en 1912, en la escultura La mujer con abanico de Henry Lawrence de 1919. El dadaísmo y su importancia, 1915-1922. El dadaísmo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Europa durante la Primera Guerra Mundial y se extendió hasta los años 20 del siglo XX. Rompió con las convenciones artísticas. Los artistas dadaístas se rebelaron contra las convenciones artísticas y crearon obras que desafiaban la lógica y el sentido común. Los dadaístas utilizaron una amplia gama de técnicas y materiales, incluyendo collage, montajes, poesía visual, performances y objetos encontrados. Cuestionó la idea de la obra arte. El dadaísmo cuestionó la idea de la obra de arte como objeto valioso y único. Los dadaístas crearon obras efímeras como performances y eventos que desaparecen después de su realización, o bien utilizaban objetos cotidianos y materiales desechables en sus obras. Los personajes más representativos fueron Tristan Tzara, Marcel Duchamp y Kurt Schwitters. Manifestaciones. El gran vidrio de Marcel Duchamp de 1513 a 1923. La fotografía de El violín de Ingres de Man Ray de 1924. La pintura de La persistencia de memoria de Salvador Dalí en 1931. Surrealismo. Esta corriente artística emana del dadaísmo, surge en París en 1924. El poeta André Breton es su máximo representante. Nace como un movimiento literario revolucionando el sistema expresivo del arte, reflejándose en la pintura, fotografía y el cine. Pretende representar el inconsciente y lo espontáneo. Importancia. Los surrealistas rechazaron la idea de que el arte debía ser representativo de la realidad y en su lugar se centraron en la exploración de lo irracional y lo subjetivo. El surrealismo también fue un movimiento político y muchos de sus seguidores eran activistas políticos que buscaban subvertir la autoridad y la jerarquía. Además, creían que la creatividad y la imaginación eran herramientas poderosas para resistir la opresión y la injusticia social. Personajes destacados: Salvador Dalí,
René Magritte, Pablo Picasso, Max Ernst, Frida Kahlo, Leonora Carrington, André Breton. Manifestaciones y obras. En la pintura encontramos estas obras. Niña con máscara de muerte, Frida Kahlo, La lámpara filosófica, René Magritte. En la escultura encontramos estas obras. Busto de mujer retrospectivo, 1933, Dalí. Esculturas Busto de mujer retrospectivo, Salvador Dalí. En la literatura encontramos estas obras. La casa de Yves, poema de André Breton. Expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto fue un movimiento pictórico dentro de la abstracción posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos siguió un periodo de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana. Esto da como resultado la proliferación de obras de arte que incluían formas de creación desgarradas en las que quedaba a un lado el goce estético tal y como se entendía hasta entonces. Un desencanto por lo colectivo dio como resultado obras muy personales. Se potencia también la materialidad del cuadro y convierte en el proceso artístico casi en un rito religioso, siendo la pintura la prueba documental del mismo. La improvisación formaba parte de este trance casi místico, en el que el artista entraba en contacto directo con sí mismo. Los personajes más representativos son José Guerrero, Morris Louis, Robert Motherwell. Manifestaciones: Orestes, de William Conning, Gaia, de Lee Krasner, y Mujer Tercera, de William de Kooning. Pop Art, 1950 y finales de la década de los 60. Es un movimiento que surge a finales de 1950 en Inglaterra y más tarde en 1960 en Estados Unidos. Su auge duró aproximadamente hasta la década de los años 80. Las obras expresan una crítica social a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Emplea el lenguaje figurativo realista para mostrar la realidad del mundo. Rechaza el expresionismo abstracto. La temática principal tenía relación con ciudades, cine, televisión, cómics, aspectos sociales, etc. Obras: Roy Lichtenstein, Wham, óleo y pintura acrílica sobre lienzo, 1963. Andy Warhol, latas de sopa Campbell's, serigrafía y polímero sintético sobre tela, 1962. Robert Rauschenberg, Retroactive, aceite y serigrafía sobre tela, 1964. Arte conceptual, 1960-1970. El arte conceptual es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. El propósito del arte conceptual es favorecer los procesos de reflexión intelectual por encima de la estimulación de sensaciones visuales. De ese modo, parte del principio de que el espectador participa del mismo proceso que el creador de concepto. Importancia. Al cuestionar la idea preconcebida de la trascendencia del objeto artístico, el arte conceptual abre un campo nuevo de exploración estética que lleva a la formación de múltiples tendencias y grupos en diferentes latitudes. Personajes destacados: Marcel Duchamp, Joseph Cousteau, Robert Rauschenberg, Yves Klein, Piero Mazzoni, Yoko Ono. Dentro del arte conceptual podemos encontrar las siguientes obras: John Latham, Still on the Tube, One and Three Chairs, Joseph Cousteau, 1965, y Hermod Lafuente. Hiperrealismo, movimiento artístico figurativo que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero aplicando técnicas pictóricas o escultóricas que hacen la imagen más vívida que la mera fotografía. Tiene aparente tribalidad temática, conceptualismo, verismo descriptivo absoluto, gusto por el detalle y diversidad de tendencias. Obras: Malcolm Morley, Escena de playa, 1968, Richard Estes, People Flowers, de 1971, Duane Hanson, Mujer comiendo, escultora, 1971. Posmodernidad, neoexpresionismo. El neoexpresionismo es un movimiento pictórico surgido a finales de los años 60 y principios de los años 70 en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos. El neoexpresionismo basaría su lenguaje en un dominio absoluto de los medios mecánicos del quehacer pictórico basado en un control rígido de las leyes de la óptica, y en el que no hay resquicio alguno por donde pueda pasar ni un mínimo elemento subjetivo, ni acción liberada por el sentimiento o por la pasión. Importancia. Los artistas suscitaban con frecuencia estilos y movimientos pasados, y el neoexpresionismo representó un movimiento entre la comunidad artística. Personajes destacados: George Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Martin Beck, Philip Guston. Manifestaciones y obras. El neoexpresionismo se caracterizó más por sus pinturas. Se vio de preferencia por la pintura al óleo. Sin embargo, también era muy utilizada la pintura acrílica, pinturas industriales, pintura al temple y temperas de acuarelas. Pintura: Cena en Dresde, Martin Beck. Adieu, Martin Beck. Flash en Nápoles, Jean-Michel. Límite de la ciudad, Philip Guston. Transvanguardia italiana, 1979. ¿Qué es? Es un movimiento artístico italiano de la posmodernidad, sinónimo del nomadismo o libertad de reciclar lenguajes del pasado, a través de revitalizar determinados fragmentos. Se caracteriza por la posibilidad que tiene el artista de transitar libremente por cualquier periodo del arte del pasado, tomando aquellos fragmentos que más le interesan para la consecución de su propia obra. Personajes: Francisco Clemente, Nicolasa de María, Enzo Cucci. Obras. La primera obra es la música hebra del italiano Enzo Cucci, pintura al óleo y aluminio sobre tela. Su ubicación actual es en una colección privada. La segunda obra es La primavera de Sandro Chia, con un tamaño de 70 por 50, y la tercera obra es la figura de Sandro Chia. Para finalizar, el tema de los sismos es uno muy extenso, debido a que son varias corrientes artísticas que lo abarcan, como lo es el fubismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, entre varios más que se mencionaron. Es muy importante que se conozca acerca de estos temas para que se sigan vivos y no se queden en el pasado, ya que son expresiones artísticas que deben perdurar para las generaciones siguientes.